Vale. Mi pregunta es para la profesora, y es que es un hecho extendido que en la Unión Europea los ciudadanos sienten un gran sentimiento de desafección y lejanía. Entonces quería saber su opinión sobre la consulta ciudadana del gobierno griego a su pueblo, en el sentido de si eso puede generar un mayor sentimiento de inclusión a los ciudadanos, de que crean que su voz sirve para algo. Sí, bueno, mi pregunta va un poco en ese sentido también. Creo haber escuchado que se había dicho que gracias a muchos factores, entre los cuales está el escándalo de corrupción, hay un alejamiento de la política por parte del ciudadano. Sin embargo, dentro de los estudios que yo estoy haciendo veo todo lo contrario, que más bien hay una organización política de grupos ciudadanos y que son precisamente esos grupos los que están ejerciendo una presión sobre lo que es el concepto de democracia que podríamos relacionar con el trinomio que el profesor nos acaba de mencionar de integración, democracia y soberanía. Entonces me gustaría, de una perspectiva, que me hablaran un poco más sobre esa participación ciudadana y, si es posible, que lo relacionen con ese trinomio. Gracias. Hola, buenas tardes. En relación, creo que se puede conectar con el tema de la participación ciudadana. Creo que la política de comunicación europea realmente, en algunos casos, lo que yo percibo es que crea grandes suspicacias en la población, porque está el caso del Tratado de Libre Comercio, Transatlántico de Libre Comercio, en el que realmente se está gestionando en un ostracismo que cuanto menos resulta preocupante, porque la ausencia de los medios de comunicación es total y yo creo que inevitablemente produce desconfianza en la población europea. Al menos esa es la perspectiva que yo tengo cuando hablo con la gente, ¿no? No me va. Ahora yo creo, ¿no? Sí. Bueno, en relación a la primera pregunta y a las consultas, yo creo bueno, que en general las consultas a los ciudadanos siempre son positivas y siempre son buenas. De hecho, la Comisión Europea, en uno de sus planes estratégicos de comunicación o iniciativas, puso en marcha hace unos años, dentro del programa Europa con los Ciudadanos, puso en marcha las consultas europeas a la ciudadanía Haz oír tu voz, en las que, bueno, pues dentro de un abanico amplio en relación a edad, género, nivel educativo, etcétera, pues se reunía en todos los países de la Unión Europea a 100 ciudadanos para que esos ciudadanos pudiesen elaborar, pensar y hablar y opinar sobre temas determinados. Yo estuve en las dos fases, en las dos consultas europeas a la ciudadanía, y como he dicho antes en mi intervención, siempre he sido una defensora de crear espacios constructivos y serios de participación para que los ciudadanos opinen y para que los ciudadanos realmente puedan elaborar, proponer. La Unión Europea, como he dicho antes, en mi opinión es un gran ejemplo de escucha a los ciudadanos. Lo que pasa es que también lo he querido transmitir así. Hay momentos y hay etapas en los que yo considero que son tiempos, como es el tiempo ahora, de la gran política, y cuando hablo de gran política, hablo de una política que tenga en cuenta, por supuesto, lo que están pasando los ciudadanos, cómo se sienten, si no tienen empleo, si están en unas malas condiciones, pero al mismo tiempo es un momento para el trabajo de los políticos. Cuando he dicho antes que yo creo en la política y en los políticos, y que siempre que escribo, y siempre lo digo en ese orden, que la democracia representativa tiene que estar complementada por la participativa, y que si la democracia representativa no es una democracia de calidad, es muy difícil que la participación de los ciudadanos y la democracia participativa lo sean, me estoy refiriendo todo el tiempo a que la participación por la participación no vale.
Entonces, lo que tampoco considero muy positivo es que en un momento de crisis y en un momento realmente muy grave para Europa como el que estamos viviendo, y como decía Marcelino Oreja, hoy es un día histórico, es un día clave, es un momento de política, es un momento de que se ha conseguido un acuerdo, es un momento en el que se ha salvado el euro. Yo creo que en esos momentos de inflexión tan graves, un gobierno es irresponsable si consulta a sus ciudadanos, porque creo que es el momento de saber y, por supuesto, conocer lo que están pasando esos ciudadanos, pero también saber, como cuando convocas un referente, que estás jugando con algo muy peligroso, porque los ciudadanos están viviendo mal, los ciudadanos quieren salir o ganar tiempo, pero en ese momento no son conscientes realmente de que el país, en concreto Grecia, por ejemplo, o la Unión Europea en su conjunto, puede estar peligrando o puede estar pasando un momento muy difícil. Por eso vuelvo a comentar la responsabilidad compartida, la democracia representativa en ese orden complementada por la democracia participativa, la gran política hecha por grandes políticos. Y luego además hay un tema, y Marcelino Oreja antes no estaba aquí y lo vuelvo a repetir, para recuperar, y aprovecho para enlazar con la siguiente pregunta, para recuperar la credibilidad en la política y para que los ciudadanos se vuelvan a conectar a la política y confiar en la política, él ha comentado antes, y lo he apuntado y lo diré muchísimas veces, que la integración europea es un ejercicio milagroso de confianza. Bueno, pues yo creo que los ciudadanos, y en esta etapa en la que hay una posibilidad casi vertiginosa a través del gran caudal que es Internet para comunicar, para que la información fluya en segundos, la información que incluso inician las instituciones europeas o un gobierno, un parlamento, y en un momento dado ya no tienen el control de por dónde va a ir, ¿no? Son las instituciones y los gobiernos y los parlamentos han tenido que saber ver que esa espontaneidad buena en la información también hace que a veces haya una irresponsabilidad en lo que luego se dice o se pueda decir. Entonces, esa confianza, y para recuperar esa confianza en la política, yo creo que tiene que venir también de los propios ciudadanos, de los propios movimientos de los ciudadanos. Es verdad que estamos en un momento, y lo he dicho muchas veces, en el que la sociedad civil en general y el ciudadano de a pie tiene quizás más que nunca una madurez política o un conocimiento político que nunca se ha tenido, porque los ciudadanos también participan más, leen más, etcétera, cuando lógicamente los temas les importan y les importan muy directamente. Europa en este momento, en ese sentido, ha sabido ser una Europa útil, una Europa práctica, una Europa tangible, una Europa ciudadana, pero también Europa tiene que ser siempre la unión política y la unión de nuestros representantes en el Parlamento Europeo, de todos los colores políticos, que sepan dar respuesta a un nivel intergubernamental, a un nivel de búsqueda del consenso y de negociación a través del debate y de resultados, vuelvo a decir, de gran política. Entonces, esas dos preguntas, esos dos temas, yo lo que veo es eso, que es el momento de la madurez política, es el momento de también decir a los ciudadanos que ellos también se tienen que responsabilizar de lo que pasa, de lo que dicen, y luego es el momento en el que la política de verdad y la política seria tiene siempre que emerger, y los ciudadanos son inteligentes, y lo que ha pasado en Grecia ha demostrado que los ciudadanos en un momento dado o van a ver, o lo van a ver a la fuerza, vamos a decirlo así, con un acuerdo ahora muy duro, o el gobierno tiene que ser capaz de responsabilizarse y de emitir y de saber cuándo convocar un referéndum. Yo creo en la política, creo en los políticos, creo en la Unión Europea, soy profundamente europeísta,
creo en la participación, creo que no todo vale en participación y creo en la democracia supranacional, he dicho antes, no solo ya transnacional, que ya es mucho, sino en la supranacional. Y ahora llamo, siendo una persona que ha escrito su tesis doctoral sobre participación de la sociedad civil en la Unión Europea, siempre he defendido la democracia representativa y ahora llamo de verdad a un momento de responsabilidad compartida muy grande en el que los ciudadanos y los movimientos políticos sepan situarse bien donde se tienen que situar. Ay, perdona, Paco. Y respecto a la ausencia de tema de medios de comunicación, bueno, yo creo que los medios de comunicación están aprendiendo poco a poco a transmitir en versión europea, a saber trascender esa comunicación en clave nacional, pero que realmente hay que hacer todavía muchísimo más en ese sentido. Y como he comentado antes en mi intervención, el debate entre los candidatos a presidir la Comisión Europea, en la que por primera vez en estas elecciones 2014 al Parlamento Europeo los ciudadanos han podido elegir a su presidente de la Comisión Europea a través de su elección y de su voto en el Parlamento Europeo, a mí me parece que ese es ya un salto muy grande de transmitir en versión europea y de que los medios de comunicación hayan visto y televisado un debate en clave europea. Perdona, Paco. Muy brevemente, porque Susana ha respondido ya casi todo. Con respecto al tema de la participación de los ciudadanos, yo creo que, por desgracia, la realidad es mucho más aburrida que la leyenda y una mala noticia tiene muchas más repercusiones que las positivas. Pero el sistema de información, el sistema de que la sociedad europea organizada hace oír su voz, es perfectible, pero está ahí. Y les pongo un ejemplo, van a entender todos ustedes. La primera iniciativa ciudadana europea presentada a la Comisión Europea era sobre el acceso al agua potable como un derecho fundamental. La consecuencia de esa iniciativa fue que, tras estudiar la propuesta, tras estudiar los problemas, la Comisión decidió retirar de su propuesta de directiva servicio la posibilidad de que se pudiera privatizar la distribución del agua. Yo creo que esto es una manera de demostrar que la información pasa. Punto 2, sobre los ciudadanos interesados en la política. Naturalmente, y gracias a Dios, hemos pasado muchos años, como diría Schumpeter, en la noción de la democracia equivalente a la democracia de marketing, en la cual los ciudadanos éramos más consumidores satisfechos que ciudadanos críticos. El pacto político mediante el cual todos alienamos libertad a cambio de seguridad, pero con controles de que sea lo menos expansivo posible, tiene que rehacerse continuamente. La participación de ciudadanos en eventos organizados para construir el bien común, que es la democracia, es esencial. Podemos estar de acuerdo o no, pero es diferente. Y 3, y último, con respecto a la ciudadanía se considera privada de información con respecto sobre todo al Tratado de Libre Comercio con los americanos. Pues lo siento mucho, pero permítame ejercer mi libertad de expresión para decir que niego la mayor. El problema es que efectivamente hubo un pecado original y es que los estados se negaron a publicar el mandato de negociación, que cuando se ha publicado hemos visto que no había ningún fantasma escondido, y los 4 o 5 problemas de negociación graves, y el fundamental de todos ellos es el de la reducción de nuestros niveles de protección de consumidores, reducción digo como hipótesis, y lo de la posibilidad de reemplazar una solución ante un tribunal por una solución arbitral, el famoso ISDS, se basan ambos los dos en una regla de estandarización, mi mujer está al fondo, pero lo puede saber perfectamente, en las cuales en grandes puntos de materia de consumidores no hace falta legislación, estamos ya homologados mediante reglas internacionales de estandarización con Estados Unidos. Y 2, sobre los ISDS, la Comisión ha dicho por activa y por pasiva que si esto impide un acuerdo ambicioso, estamos dispuestos a renunciar a ese capítulo, pero pensamos que no se puede negar la realidad. Y la realidad es que hay 1.200 acuerdos bilaterales de este tipo entre Estados europeos y Estados Unidos. Intentamos hacer un solo modelo y que funcione, y si no, renunciamos a él. Pero la información está ahí. Muchas gracias. Muy bien. Pues vamos a poner fin a la sesión
de esta mañana. Les agradezco mucho su paciencia, igual que a los que nos han seguido a través de la red, porque también hay que acordarse de ellos porque han estado ahí toda la mañana, aunque no se les vea, ¿eh? Agradezco mucho su paciencia y les emplazo para mañana la siguiente sesión, que es tan intensa como esta, seguro que también tan apasionante. Y voy a pasarles ahora con Miguel Ángel para darle algunas indicaciones para esta tarde, ¿no? Por si, ¿eh? Muchas gracias.